cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020, llegando a cada uno de nuestros radioescuchas con nuestro segmento Vivencias con propósito. Y volvemos a decir realmente cuáles son las vivencias con propósito. Las vivencias con propósito es donde nosotros estamos, las circunstancias por las que estamos pasando realmente y que llegamos en un momento determinado a situaciones que en un momento nos parecen complicadas, duras, difíciles, pero que al final del tiempo, al final de esa circunstancia, nos damos cuenta que era una lección, un aprendizaje que teníamos que realizar nosotros. ¿Para qué? Para poder mostrar que donde nosotros llegamos, donde nosotros caemos, por cualquier circunstancia que sea, porque nos aislamos de la comunión con el Padre, porque decidimos hacer cosas a nuestro acomodo, porque no consultamos realmente lo que estamos haciendo, no lo consultamos con el Padre, entonces tarde o temprano vamos a tener consecuencias. ¿Y por qué esas consecuencias? Porque realmente pues no somos lo suficientemente sabios, no tenemos ese conocimiento pleno para poder llegar donde el Padre quiere que nosotros lleguemos. Ese conocimiento no significa, cuando yo digo que no tenemos ese conocimiento, no significa que no nos pertenezca. Ese conocimiento sí nos pertenece, el Padre nos dio sabiduría y nos la dio en abundancia. Lo que pasa es que no hemos sido muy buenos en activar esa unción que tenemos, esa sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría realmente es la que nos lleva o la que nos deja. Es la que nos trae realmente todos los beneficios o la que aplaza todos esos beneficios. Pero, ¿quién es el directamente responsable por activar esa unción de sabiduría que el Padre ya me dio desde un comienzo? Yo, tú. Tú eres el directamente responsable por activar esa unción. El Padre la puso allí. El Padre la pone allí realmente. Es como cuando tú ves un árbol lleno de frutos. ¿Quién es el responsable de comer de esos frutos? Tú eres el responsable de ir hasta ese fruto, hasta ese árbol, apoderarte de ese fruto y poder comer y poder saciarte. Entonces la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es tuya. El Padre nos da todos los medios necesarios para que nosotros podamos ejecutar, para que podamos comer, para que podamos vivir de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a lo que Él nos ha dicho que somos, de acuerdo a lo que yo valgo. Entonces, si ya realmente yo estoy en reacio a no tomar en cuenta esas palabras que Él me da, esas palabras de vida, porque realmente lo que Él ha escrito sobre mí son palabras de vida. Me ha dicho que yo soy su hijo, me ha dicho que yo le pertenezco. No estamos hablando aquí de esclavitud. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser hijo. Un error muy grande que hemos vivido, y puedo decir que todos hemos vivido este error grande de ciertas doctrinas donde nos hacen ver a nosotros como esclavos, donde nos hacen ver a nosotros como siervos. Y hay que aclarar que en parte se tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser siervos, pero esa definición de siervo no es al que todo mundo lo empuja y tiene que ir a un lugar determinado. Esa designación de siervo tiene que ser porque tú eres humilde, porque tú eres paciente, porque tú escuchas, porque tú obedeces. Ese es el significado de ser siervo. No de que te lleven donde tienen que llevarte. Ahora, hay que aclarar, no es que te lleven a esos lugares equivocados donde quieren llevarte. Es donde el Padre te ha puesto, donde el Padre quiere que tú estés. Ese realmente es el ser siervo. Cuando yo me acojo a su voluntad, cuando yo me guío por Él, cuando yo realmente sigo siendo obediente para lo que Él está haciendo para mí. Eso es ser siervo. Pero no nos confundamos y no nos dejemos confundir. Estamos acostumbrados a que nos llamen siervos, a que en algunas doctrinas nos digan siervo, y bueno, realmente cuando estamos hablando de esa servidumbre, estamos hablando y la confundimos mucho con esa servidumbre que llevamos para el hombre.
y somos fieles al hombre, somos fieles a lo que ese guía espiritual nos está diciendo que tenemos que ir. Pero en ocasiones y desafortunadamente, ser siervos de ese hombre nos lleva por caminos equivocados. Ser siervo de ese hombre nos cierra muchas puertas que el Padre ya nos abrió. Ser siervo de ese hombre nos limita a la revelación que el Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo que nos limita? Porque nosotros nos enfocamos solamente a lo que esa persona nos diga, a lo que esa persona nos instruya y vamos por el camino que esa persona nos lleve. Pero ¿por qué realmente no confiar en el Padre? ¿Por qué no tener esa comunicación con Él? ¿Por qué no dejarnos guiar por Él? Y no estoy diciendo que esa persona, que ese líder espiritual que tenga, no tenga el conocimiento. Sí, claro que lo tiene. Pero tú debes tener la sabiduría suficiente para saber en qué momento un líder te está llevando por ese camino que tú no tienes que ir. Tienes que tener el suficiente conocimiento de saber cuándo a ti te están apartando de la verdad. Debes tener ese conocimiento pleno, esa revelación, esa sabiduría de poder identificar si por donde tú estás caminando es el camino correcto o no. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con esa comunicación con el Padre. Se consigue honrándole y glorificándole a Él. Se consigue obedeciéndole y teniéndole fe. Es allí donde nosotros podemos marchar, es allí donde nosotros podemos avanzar en ese camino y ese propósito de vida. Y hemos repetido infinidad de veces en este segmento y en todos nuestros programas que todos tenemos un propósito de vida, que estamos aquí con un propósito determinado. Nadie, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, estamos aquí realmente porque no tenemos nada que hacer. Al contrario, tenemos demasiadas cosas para hacer. Tenemos demasiadas cosas para ejecutar. ¿Por qué? Porque es el propósito que el Padre nos dio. ¿Cuál es realmente el mayor propósito de lo que el Padre nos mandó a hacer? Él nos mandó a hacer, somos parte de esa gran comisión. ¿Pero de cuál comisión? Demostrarle al mundo lo que es ese verdadero Padre. Demostrarle al mundo que nosotros no somos huérfanos. Demostrarle al mundo que realmente esa servidumbre de la que nos habla el mundo no es esa servidumbre de la que nos habla el Padre. Estamos aquí realmente con un propósito determinado. Estamos aquí realmente porque somos siervos, pero somos obedientes. Entonces siempre relacionemos esa palabra servidumbre con obediencia, que realmente esa es la definición. Es la obediencia y es la fe por la cual nosotros hacemos las cosas. Que el Padre realmente nos dio ese principio de fe y obediencia, y es por esas dos cosas tan sencillas que el Padre nos premia. Y digo tan sencillas porque realmente obedecer es fácil. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no estamos hechos para obedecer. No fuimos hechos para obedecer. Y eso es lo que más nos cuesta. Y de esa falta de obediencia, fue donde llegó el primer pecado, ese pecado de Adán, por no obedecer. Porque a él se le dijo desde un comienzo, a Adán le dijeron desde un comienzo, puedes comer de todos estos árboles, todos estos frutos, pero menos de este. Ahora, si tenemos comida en abundancia, si tenemos comida de 99 árboles, ¿por qué escoger ese precisamente que nos dijeron no tocarlo? Porque realmente nosotros siempre nos es más, no sé, nos parece mejor lo que es prohibido. Porque realmente nosotros vamos a ese punto donde realmente esa prohibición es lo que nosotros más buscamos. ¿Y eso qué es? Eso es falta de obediencia. Es allí donde se prueba la obediencia nada más. En ese fruto que había, en ese fruto no había sabiduría, en ese fruto no había poder, en ese fruto por el cual Adán cometió su primer error, realmente lo único que hizo fue sacarlo de donde estaba, de esos privilegios. Perdió cada uno de los privilegios que el Padre le había otorgado. No tenía que trabajar en un comienzo. A partir de ahí le tocó trabajar. No sentía pena por la forma como se movía o cómo se movía, si estaba desnudo o no. A partir de ese momento empezó a sentir esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que es ya la conciencia que nos está haciendo reaccionar. Es lo que nos está haciendo ver qué estamos haciendo correcto y qué estamos haciendo incorrecto. Entonces, lo que tenemos que entender, la primera gran comisión que nosotros tenemos como humanos, tanto tú como yo, es que tenemos que formar
alrededor del mundo. Y alrededor del mundo significa no alejarnos, no ir más allá de donde tenemos que ir. Alrededor del mundo significa iniciar con tu primer ministerio. ¿Cuál es tu primer ministerio? Tu primer ministerio es tu familia, los que están allí más cerca a ti. Es allí donde está la primera comisión, la primera gran comisión. El problema es que sufrimos como de unos trastornos, digámoslo así, donde yo voy y le hablo a alguna persona y yo quiero que esa persona acepte lo que yo estoy diciendo. Y no es así realmente. Porque la prueba es cuántas veces tú te demoraste para entender lo que alguien te estaba diciendo. Cuántas veces tú no dijiste no a esa palabra que el Padre te estaba enviando. ¿Cuántas veces tú no sacaste el quite para ir de pronto, le hiciste el lado para ir a una iglesia, a una congregación a escuchar lo que es la palabra del Padre? Eso nos pasó a todos, nos pasó a todos. Y no soy la excepción. Yo creo que como sentimiento propio estuve demasiado alejado de esa comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque realmente habían otras cosas, me habían llevado por otras situaciones, por otra doctrina totalmente diferente, a que pensamos que si un domingo nos congregamos solamente, ya tenemos todo ganado. Eso realmente es lo que nos enseña a nosotros, pero no nos enseñan a ir a ese trasfondo. Ese trasfondo es nutrirte, alimentarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa nutrición y ese alimento físico, el Padre nos lo envía cada día. Y yo creo que nadie puede decir, hoy o ayer me acosté sin comer en todo el día. De pronto una persona desayuna y almuerza y no come o viceversa, 2 comidas diarias, pero eso es suficiente. Eso es suficiente para algunas personas. Habrá otras que necesitan más de eso, pero el Padre siempre va a proveer lo que tú necesitas. Es allí donde nosotros tenemos que estar con esa ganancia. Es allí donde nosotros tenemos que tener muy claro que la alimentación espiritual que tenemos para con nosotros mismos tiene que estar reflejada en esa alimentación espiritual que le damos a los demás. Mostrar a los demás no es tan fácil, porque es que queremos mostrarle y nos han enseñado a mostrar cosas, pero solamente de palabras, más no de hechos. Y recuerden, en estos momentos estamos viendo lo que los demás hacen, no lo que los demás dicen. Si tú vas a elegir un candidato a la presidencia, tú te vas a guiar por lo que él ha hecho, más no por lo que él está diciendo. Porque ya conocemos en esa gama en la política, que es mucho lo que se habla antes de las elecciones. Pero ya cuando la persona llega allí, se sienta allí realmente en ese puesto, en esa silla presidencial, ya realmente todo lo que se habló pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que les dijeron a ellos que tenían que hacer. Ese consejo que le dieron a ellos, qué es lo que tenían que hacer y a qué poblaciones tenían que ir para que esas poblaciones fueran las que votaran por ellos, realmente ya eran conocidas y estudiadas con anticipación. Sabían cuáles eran sus necesidades y les estaban dando a conocer que ellos les iban a suplir esas necesidades. Pero hasta dónde llegamos nosotros que creemos todo lo que nos están diciendo y más cuando realmente hemos pasado por esa misma situación infinidad de veces. Si seguimos en ese campo de la política, seguimos igual. Cada presidente, cada candidato nos está ofreciendo lo mismo, nos está diciendo lo mismo antes de las elecciones. Llegan allí y tenemos nosotros que ir a hacer fila para que realmente nosotros que lo elegimos a él, para que nos representara, tenemos que hacerle escala, tenemos que hacerle una antesala para que realmente conozca las situaciones que él ya conocía antes, pero que nunca las va a ejecutar. Entonces, ¿cuál es la principal función de nosotros como hijos, como herederos, como coherederos con Jesucristo? Esa gran comisión tiene que ver con discipular. Y discipular realmente, esa es la responsabilidad que todos tenemos. Es la de multiplicarnos, la de multiplicarnos, pero no multiplicarnos físicamente, es multiplicarnos espiritualmente. El Padre desde un comienzo nos dijo que cada uno estamos aquí porque tenemos que multiplicarnos. Y lo dijo física y espiritualmente. Pero nosotros lo hemos tomado más a fondo lo que es la parte física. Pero esa parte espiritual nos hemos olvidado por completo cuando es la principal. Cuando es esa parte física, cuando es esa parte espiritual la que tenemos que estar moviendo a los demás.
pero es un poco complicado. Vamos a ser claros. Multiplicarnos espiritualmente es un poco complicado cuando nosotros no tenemos la forma cómo hacerlo. Y en otras ocasiones tenemos la forma, sabemos cómo hacerlo, pero dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente sabemos a ciencia cierta que no estamos en ese plan para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a nosotros mismos. No me he comunicado conmigo mismo. No he tenido esa comunicación con el Padre para que Él me revele. Y si no he tenido esa comunicación con el Padre para que Él me revele, ¿cómo puedo ir hacia esa persona que ahí en primera fila de mi familia? ¿Cómo puedo ir y convencerla si esa persona ya me conoce? Si esa persona sabe cómo soy yo, si yo realmente no estoy mostrando el evangelio como tiene que ser, si no estoy dando ese testimonio como tiene que darse, lo único que vamos a recibir es un no de esa persona. Y yo creo que hemos escuchado infinidad de veces, hemos escuchado esa palabra, si estos son los cristianos, entonces, ¿qué son los que no son cristianos? Pero también hemos visto realmente que esta parte de estar juzgando a los cristianos como si fuéramos perfectos, y me refiero a cristianos somos todos. Los cristianos no estamos hablando de una doctrina. Cristianos somos todos los que creemos en Jesucristo. Pero hay unos que dicen ser cristianos, otros que no dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente lamentan, lamentan y sienten pena de ser cristianos. ¿Por qué? Por lo que se vive, por lo que otra persona nos muestra, por lo que nos están dando a conocer. Qué tristeza es que nosotros, sabiendo que tenemos ese Padre maravilloso, ese Padre que mandó a su Hijo para que lo crucificaran por cada una de mis faltas, que se llevó todos mis errores, presentes, pasados y futuros, que alejó todo de mí, que alejó toda pudredumbre de mí. Qué tristeza que alguien tenga que decir, yo no confío en esos cristianos, yo no confío en esa persona que es cristiana. Todos los cristianos son iguales, cuando realmente somos iguales solamente en la creación. Nos crearon a imagen y semejanza, pero igual con diferentes dones, con diferentes talentos. O posiblemente los mismos dones y los mismos talentos, pero no todos se ejecutan, se activan de la misma forma. Entonces, no alejándonos más del tema porque esto nos da para ir más lejos, pero centrándonos un poquito en lo que es la formación, en lo que es el discipulado, que es la responsabilidad que nosotros tenemos, allí es donde nos tenemos que enfocar. Tenemos que mostrar claramente lo que el Padre quiere de ti, lo que el Padre quiere de mí en estos momentos, cuando realmente nos hemos hecho esos hijos, hemos aceptado esa paternidad y el Padre nos ha aceptado, siempre nos está aceptando. Él solamente está esperando que nosotros lo aceptemos como Padre, que nos alejemos de esa orfandad. Entonces, podemos decir que eliminando tanta información de conceptos humanos y religiosos, porque cuando hablamos de otras doctrinas, estamos hablando de esas doctrinas religiosas, que ha hecho difícil que el pueblo, que nosotros mismos, que tú o que yo, salgamos de la orfandad. Pero en estos momentos puedo decir que esa orfandad ya la estamos dejando atrás. Y yo hablo por mí. Puedo decir que esa orfandad se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque el principal fundamento que abre los ojos del pueblo el eterno es conocer su verdadera identidad y propósito. Mientras tú no reconozcas, mientras tú no sepas cuál es tu identidad y propósito, aunque yo diría primero, tengo que tener claro cuál es mi identidad. Mi identidad realmente no es que a ti te pregunten quién eres tú y tú empieces a dar las especificaciones de lo que has hecho, de las escuelas o cursos que has pasado, los títulos que tenga, esa no es tu identidad. Tu identidad realmente es lo que representas tú para el Padre. Pero lo más importante es que tú lo creas, porque el Padre cree que tú eres su hijo favorito. El Padre cree que tú sigues siendo esa persona que el Hijo a su imagen y semejanza. Pero nosotros no. Nosotros nos hemos alejado de esa situación, nos hemos alejado de esa paternidad. Seguimos confiando realmente en esa paternidad o realidad que el mundo, nuestro exterior nos está ofreciendo. Y cuando nosotros confiamos en eso, estamos guiados
a la fe y a la obediencia de esas personas. Y algo que tenemos que decir que es muy, muy desagradable. En ocasiones tenemos más fe y más confianza y somos más obedientes a esa persona que me está instruyendo de una forma equivocada a ser obediente y tener fe en ese Padre que me ha dado lo que tengo, que ha provisto cada una de mis necesidades, que me tiene aquí en pie en este día. Esa es la gratitud. Esa es la gratitud que Él tiene para nosotros de solo aceptarlo como su Padre. Y son los detalles más sencillos, porque podríamos contar innumerables cosas. Podríamos decir, hoy estamos vivos, hoy abrí mis ojos, hoy puedo caminar, hoy puedo sentir, hoy puedo oler, hoy puedo estar aquí en este momento, dando a conocer lo que es la palabra, dando a conocer realmente lo que Él nos ha dicho que tenemos que ser, formar discípulos, formar discípulos. Y formar discípulos no es fácil, porque para formar discípulos nos tenemos que formar nosotros mismos. Después de que estemos nosotros formados nosotros mismos, podemos formar a los demás. Eso es lo que hace una empresa por lo general, si vamos a ese ámbito. Una empresa lo que forma es un líder en cierto campo. Después de que forma ese líder en cierto campo, le dan la capacidad de que ese líder forme a las nuevas personas que van a entrar a trabajar en ese campo. Y es allí donde nosotros tenemos que poner en práctica todo lo mejor de nosotros. Lo mejor de mí, lo mejor de ti tiene que estar puesto allí. Tus ojos tienen que estar brillando realmente de acuerdo a lo que el Padre te ha mostrado. Cuando tú ya tengas clara tu identidad, cuando tú ya sepas quién eres, qué puedes hacer, dónde lo puedes hacer y no lamentarte tanto por lo que estás viviendo, ese propósito va a llegar a ti. Vas a empezar a reconocer cuál es el objetivo de estar aquí en la tierra, porque el Padre te nombró como representante de él y de ese reino aquí en la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Apenas tengamos eso claro, vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver que te vas a olvidar realmente todo ese pasado tenebroso que estabas viviendo y todas esas situaciones en las que te estabas enfrentando. Vas a ver qué cambio da tu vida. Vas a ver cómo se mueve esa vida tuya siempre en pro y hacia adelante buscando lo que es la verdadera revelación del Padre. Vas a estar allí siempre con fundamentos básicos pero esenciales de saber realmente que el propósito que el Padre tiene para ti es el que Él tiene, más no el que tú quieres hacer. Ese propósito que tiene es la razón principal de poder saber por qué y para qué vinimos a este mundo, por qué estamos aquí. Entonces, debemos cambiar esos conceptos, debemos cambiar los conceptos de culto y cultura por el criterio de lo que es un estilo de vida, de un hijo y ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque es que la cultura de nosotros no es de esta tierra. La cultura de nosotros somos la descendencia de ese reino y ese reino viene de lo alto. Ese reino fue creado por el Padre. Ese reino fue puesto allí realmente donde tú estás para que tú lo representes de la mejor forma posible y que tú puedas entender que tú eres un ciudadano del reino, que eres un representante aquí en la tierra, sí, pero tenemos que tener muy claro que no pertenecemos a este reino, no pertenecemos aquí a la tierra, pertenecemos a ese reino creado por el Padre aquí en la tierra. También debemos cambiar al pueblo ese criterio que tiene el pueblo de ovejas, de siervos, de esclavos. Tenemos que decirle que son hijos, y por ser hijos tienen que ser obedientes, eso es lo que nosotros siempre hablamos. A un hijo nosotros nunca le decimos, usted tiene que ser mi siervo, tiene que ser mi esclavo. Le decimos hijo, y esa palabra hijo encierra lo que es realmente ese ser hijo del Padre, ser hijo del Eterno. Y cuando tú eres hijo del Eterno, no te alcanzas a imaginar los grandes privilegios que tienes por representarlo, por ser quien eres, por ser ese hijo, por estar aquí como ese embajador. Vas a tener los mejores privilegios, inclusive más privilegios que cualquier político que esté en nuestro país como embajador. Vamos a tener prelación sobre, inclusive sobre esa persona. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque decimos, escuchar eso se escucha muy bonito. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es nada difícil. Es creer.
creer, y realmente creer no significa que yo necesito mucho dinero, muchos carros, muchas propiedades para vivir contento. Puedo vivir con lo que el Padre me da completamente. Puedo hacerlo de una forma sencilla, humilde, disfrutar de todo lo que el Padre me da. Pero para eso tengo que estar muy claro en pensar y saber quién soy. Porque si estoy tratando de pensar que yo soy un hijo de este mundo, de esta tierra, lo que yo estoy buscando es riquezas porque quiero ser grande ante los demás. Yo no necesito ser grande ante los demás. Solamente debo mostrar al Padre quién soy y cómo Él me hizo que Él se sienta orgulloso de lo que Él hizo, de esa creación. Que lo que Él vea que se está haciendo, que es la formación de discípulos, va en ese camino en el que Él me puso. Que yo estoy ejecutando cada situación, cada norma, cada regulación que Él tiene para conmigo, la estoy haciendo de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a lo que Él me ha dicho, de acuerdo a lo que Él me ha mostrado. Porque así realmente nosotros estamos en un proceso. Estamos en ese proceso donde el Padre realmente nos va a llevar de una gloria menor a una gloria mayor. ¿Cómo la conseguimos? Creyendo en Él, obedeciéndole, amándole, glorificándole en cada minuto de nuestros días, dándole gracias porque realmente nos levantamos, porque nos acostamos, porque comimos, porque hablamos, porque nos escucharon, porque puedo sentir, porque puedo oler. ¿Qué más grandes maravillas queremos? Porque no experimentamos primero lo que tenemos conmigo, lo que tengo conmigo es lo que tenemos que experimentar. Ya después lo que queramos vivir, vivámoslo, pero estando completamente convencidos de que lo que yo tengo en el momento es lo que el Padre me lo ha dado con un propósito determinado. Y ese propósito determinado lo tiene plenamente establecido Él. Ahora, ¿qué necesito hacer yo? Necesito aclarar y conocer cuál es ese propósito de vida. Necesito establecer esos criterios, esa jerarquía que hay, esa jerarquía de valores para yo llegar donde yo tengo que llegar. Y para eso, de formar discípulos, tenemos que estar muy claros nosotros en nuestra palabra. Tenemos que estar muy claros nosotros en lo que el Padre nos revela, en lo que el Padre nos muestra, en ese diseño que el Padre ha trazado para cada uno de nosotros. Tú tienes un diseño, yo tengo un diseño, yo tengo un propósito, tú tienes un propósito. El propósito elemental de cada uno de nosotros es formar discípulos, llevar su palabra, la gran comisión. Pero no significa que tengamos que hacer solamente eso. Nosotros para esa gran comisión tenemos otras funciones que tenemos que ejecutar. De allí realmente es donde viene la situación en la que nosotros caemos fácilmente porque pensamos que ya hicimos lo que teníamos que hacer, que alguien más ya puede volver y terminarlo. Sí, el Padre lo va a hacer, el Padre va a volver a enviar a alguien para que lo termine si tú no lo hiciste, pero por el hecho de estar aquí, por ser sus hijos, por ser sus hijos, hijos de ese reino, tenemos que establecer su reino aquí, darlo a conocer, hacerlo crecer. ¿Por qué? Y no es porque el Padre se sienta grande, se sienta necesitado de que yo lleve su mensaje y que cada persona llegue a su vida. Es para que Él le dé a conocer qué capacidades tiene la gente, disfrute, sin ni siquiera sobrepasar esos límites que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias. Hemos llegado hasta este momento a nuestro final. Hemos llegado a nuestro final en este momento. Les doy las gracias por abrir sus micrófonos, por estar pendientes siempre de cada uno de estos programas o segmentos que tenemos aquí en esta emisora de radio Busco en ti, donde estás no es el final. Y debemos tener muy claros que estamos en una formación, y demostrarle al mundo quiénes somos, que somos hijos de ese rey, que ese rey tiene un reino, que nosotros somos dignos de representarle, pero tenemos que darnos a la tarea de poder mostrar quiénes somos. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos ha dicho quiénes somos, tú ya has entendido quién eres, qué estás haciendo y cuál es tu propósito. Así es que define que antes que todo tu identidad. Cuando tú tengas bien definida tu identidad, te vas a dar cuenta cuál es el propósito de vida por el cual tú estás sembrado hoy ahí donde estás. Llámese tu casa, llámese tu empresa, llámese tu trabajo. Es allí donde realmente vas a mostrar lo que realmente el Padre quiere que tú manifiestes. Y tú no lo vas a hacer solo, Él siempre va a estar contigo.
y va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien te va a guiar y quien te va a llevar y quien por ese camino que realmente es bien desconocido por ti. Y digo bien desconocido porque todos los días estamos viendo ese camino, sabemos cuál es el camino, pero nunca nos paramos ahí en ese camino a recorrerlo. Pero a partir de hoy te garantizo que el Padre lo va a hacer, el Padre te va a mostrar cada persona a la que tú tengas que llegar. Padre te va a poner esas dudas en las personas a las que llegan a ti. Y no te preocupes porque el Padre siempre, siempre te va a dar la respuesta correcta para esa persona. No dudes de ti, no dudes que tú eres ese hijo de ese reino establecido aquí en la tierra. Así es que muchas gracias para con nuestros oyentes y bueno, invitamos a nuestro próximo segmento, Vivencias con propósito, el miércoles a las 11 de la mañana. Feliz día.